Estamos en la exposición piloto del Museo Paixón Motor Slot y en este vídeo os vamos a mostrar el rincón dedicado a la temporada de 1970. Como sabéis, queremos tener un panel de este tipo para cada temporada, en donde mostremos una pequeña crónica de acontecimientos políticos y sociales de cada año, hitos del automóvil a nivel mundial e hitos del automóvil a nivel español. Después una pequeña crónica de la temporada deportiva en cada disciplina, muy por encima, para tener 4 datos, para saber dónde estamos. Y por último, una crónica a nivel de slot de cómo los fabricantes de miniaturas han afrontado esta temporada. Veamos cómo estaban los reglamentos al iniciar esta temporada. Veníamos de la temporada 69, en la que el Campeonato del Mundo de Resistencia se había cambiado el reglamento de manera que teníamos los grupo 4 y los grupo 6. Los grupo 6 eran los prototipos sin una necesidad mínima de unidades fabricadas y los grupo 4 se habían bajado en el año 69 de 50 unidades a 25 unidades. En aquel momento, tanto Porsche como Ferrari anunciaron que se iban a meter con este reglamento y Porsche consiguió tener los coches ya a lo largo de la temporada 69, como pudimos ver. Ferrari, sin embargo, no los pudo tener preparados hasta el principio de la temporada 70. En este año 70, esa categoría, que se llamaba Grupo 4, y eran 25 unidades mínimas fabricadas, pasó a llamarse Grupo 5, con lo cual montaron un poco de lío, pero quedó, digamos, controlado a partir de este año como Grupo 5, los Sport, con 25 unidades fabricadas, y los Grupo 6, los prototipos, directamente. Bien, veamos cómo fue la temporada. Empezamos en los 1000 kilómetros de Buenos Aires, fuera de campeonato. Aquí no acudieron oficialmente los equipos todavía, al ser una carrera fuera de campeonato, pero se presentó ya el Porsche 917 de David Pitter, que habíamos visto que en el final del año 69 había servido para el desarrollo del nuevo 917K. Ya se presenta con el capó motor definitivo y todavía con el morro anterior, pero ya esboza lo que sería el coche a partir de este año. La primera aparición oficial de todos los equipos, tanto de Ferrari como de Porsche, es en Daytona. Aparece Porsche con el equipo Gulf y con el equipo oficial, entre comillas lo oficial, porque digamos que lo escribía la propia compañía con licencia austríaca y el equipo se llamaba Salzburg, simplemente por hacer un guiño al origen de la empresa. Pero las escuderías que llevaban los Porsche 917 fuera del oficial tenían el apoyo directo de fábrica y al final pues eran como equipos semioficiales. Ferrari, sin embargo, inicia la temporada con los coches solo en la escudería oficial y a los privados simplemente les vende los coches y después se desentiende. Ahí tenemos el Ferrari número 28, que es ya uno de los del equipo oficial, un 512, pensados para la nueva homologación del equipo oficial, que queda de segundo en esta carrera, y, de tercero. Queda el orden es los dos coches del equipo Gulf, primero y segundo, y de tercero el Ferrari Daytona, el Ferrari número 28. Por otro lado tenemos ahí el número 24, que es uno de los Ferrari 312 que había utilizado la escudería hasta el año anterior y que se los pasó al equipo North American Racing Team y se desentendió de ellos también. Aquí podemos ver los resultados de esta carrera. Siguiente carrera del año fueron las 12 horas de Sebring, que supusieron ya después de las prisas de la primera carrera de Daytona, ya todos los equipos organizados, con todos los coches, el equipo Gulf, el equipo Salzburg, Ferrari con 4 coches,
el equipo North-American Racing Team, ahí el número 24, ya lo tenemos también con 512, de los que entregados por fábrica. Alfa Romeo, con los prototipos de 3 litros. El número 48 es un coche inscrito por la productora Solar Films, la productora que estaba preparando las 24 horas de Le Mans, la película de Steve McQueen, y el coche iba a ser pilotado por Steve McQueen y Peter Ribson en esta carrera. Y bueno, se convierte en una carrera, como es Sebring siempre, con la dureza que tiene ese circuito, en una carrera de eliminación, en donde van cayendo todos los Porsches 917 y todos los Ferrari 512. A tal punto de que finalmente quedan, en el último tramo de la carrera, queda el Porsche de Solar Productions, de primero, y el Ferrari número 21, que no tenemos en miniatura porque es un coche híbrido que no se ha fabricado todavía en miniatura, no tiene exactamente todas las características que tienen estos, el 19 y el 20, que también son del equipo oficial. Bueno, el tema es que ese coche, el número 21, que iba de segundo, recupera a uno de los pilotos de uno de los coches que había abandonado, Mario Andretti. En aquel momento, cuando un piloto abandonaba, se podía pasar a otro coche de la misma escudería, y estuvieron peleando hasta el final de la carrera y por fin ganó Andretti con el 512. Ahí tenemos el resultado final. Andretti con el coche que habían conducido hasta ese momento Vaccarelli y Gunti, y de segundo el Porsche de Steve McQueen y Peter Ribson. Y el Alfa Romeo, que tenemos ahí, el número 33, quedó de tercero. Vemos que esta carrera tuvo tanto éxito, está considerada una de las mejores carreras de resistencia de la historia. Tenemos incluso un álbum fotográfico solo de esa carrera. La siguiente competición fue en Brands Hatch, donde además fue una carrera muy recordada por que hubo un temporal de lluvia importante y dio una exhibición Pedro Rodríguez sobre ese Porsche número 10, que al final fue el que ganó la carrera. El Porsche número 11 está escrito por el equipo Salburz, lo que pasa es que ni siquiera lo pintaron con esas características llamas como el número 16 y el número 3, que tendrían que haberle decorado, y corre pues así, casi recién llegado de fábrica, de color blanco. Es el chasis número 23, no le perdamos la pista porque acabará siendo famoso a lo largo de la temporada. El 23 de los 25 fabricados hasta ese momento. Siguiente carrera, 1000 km de Monza, los coches configurados con la máxima aerodinámica por ser un circuito tan rápido. Ahí aparece también pues uno de los Ferrari 512, también con la configuración sin alerones suplementarios y todo lo más aerodinámico posible para afrontar el circuito de Monza. Aquí vuelve a ganar el Porsche del equipo Gulf, el número 7. Veamos que la carrera de Sebring, que es la que ganó Ferrari, fue la única que ganó en toda la temporada finalmente. Al final, todas las demás carreras las ganó Porsche. Ahí tenemos otros dos Porsche 917, otra vez el número 23, decorado con el número 10, que además esa miniatura se hizo conmemorativa para esta exposición. No existía hasta este momento esa decoración del chasis número 23, era la única que faltaba por sacar en miniatura hasta este momento. Y el número 12, que es escrito por un equipo finlandés, el AAW, que al final es un coche que tiene una carrera también complicada y acaba en las manos de David Piper. Aquí tenemos una carrera en España, en el circuito del Jarama, un coche adquirido por la Escudería Nacional CS, pilotado por Alex Soler-Roig, y que vence esta competición. En España en aquel momento había competiciones de prototipos a nivel nacional, que se corrían varias competiciones. Prototipos y resistencia, el mismo reglamento que en el Mundial. Cabían los grupos 5, como este Porsche 917, y cabían también los grupos 6, como los Porsche 908, etc. Esta misma fecha de esta carrera se corre la Targa Florio en Italia, y aquí vemos otra cuestión importante de esta temporada.
Así como Ferrari había derivado los 312 de 3 litros al equipo norteamericano Racing Team, se había deshecho de ellos, Porsche no solo no se deshizo de los 908, sino que todavía les dio otra vuelta de tuerca y creó el 908-3, que es este coche tan simple, tan esquemático, pensado para carreras muy ratoneras, con circuitos complicados, como la Targa Florio, que es un circuito casi que podría parecer un tramo de rallies. Y los escribe tanto para el equipo Gulf como para el equipo Salburz. Y aquí los vemos, los 4 coches de la escudería, de 2 escuderías, 4 coches de 2 escuderías diferentes, decorados con los 4 palos de la baraja, que hacen referencia y homenaje al equipo Austro-Daimler de la Targa Florio del año 22, que había participado con el coche, el Sasha, el AR1 Sasha, que había sido diseñado por Ferdinand Porsche, que lo podemos ver en los vídeos dedicados a las carreras en ruta. Pasamos ya a la carrera de Spa-Francorchamps, volvemos a los coches grandes, a los 917, ahí tenemos el chasis número 23, también en cuanto a miniatura 2 versiones, pero es uno solo, el número 28, sigue siendo el chasis número 23, sigue pintado de blanco, sin todavía la decoración típica del equipo Salburz, y ahí tenemos un Ferrari de un equipo privado. En esta carrera también corrían todos los oficiales, los de Gulf, etc. Pues bueno, en este momento no los tenemos aquí. Después nos vamos a Nürburgring, otro circuito complicado, donde Porsche vuelve a tirar de los 908-3. En este caso gana el inscrito por la escudería Salburz con el número 22. También corren equipos privados con los coches que tenían a mano, pues un 917 y Ferrari, que sigue con el 512. Claro, tiene que enfrentarse en un circuito muy complicado a Porsche con un coche mucho más pensado para estos circuitos, y Ferrari, sin embargo, utiliza el mismo coche para todos. Después de Nürburgring nos vamos a las 24 horas de Le Mans. Aquí podemos decir que tenemos casi toda la parrilla en miniatura. Es una carrera tan importante que también esta de 1970 en Le Mans es la primera que al final gana Porsche y acaba siendo pues, casi una carrera mítica. Además es en la que se rueda la película de Steve McQueen, Las 24 horas de Le Mans. La inscripción era absolutamente brutal. Ya en entrenamiento se había visto pues, muchos ensayos tanto de los Ferrari como de los Porsche con distintas configuraciones aerodinámicas para esta carrera. Todos pues, se fueron a colas largas específicamente pensadas para la reta de Jonaudiers, la reta de 5 km que había en Le Mans, y veamos así por encima la inscripción que teníamos. El número 3, Porsche 917 cola larga del equipo Martini. Este es un Lola T70, del equipo privado. Equipo oficial Ferrari, el 5, el 6, el 7 y el 8. Ferrari 512, cola larga. Equipo privado, escudería Montjuic, española, patrocinada por Tergal. Ferrari 512, cola corta. Escudería North American Racing Team, el Ferrari número 11, 512, cola larga. Escudería Francorchamps, Ferrari, cola larga, 512. Escudería Filippinetti, Ferraris, cola larga, 512. Aquí estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ferraris 512 con posibilidades de ganar. Y 917 tenemos el que habíamos visto del equipo Martini, aquí tenemos el número 18 del equipo AAW finlandés, los 3 del equipo Gulf, 1 del equipo Salburz cola corta y 1 cola larga, del equipo Salburz los dos, el 23 y el 25, un 908-2 Flunder del año anterior, cola larga, el número 27, el mismo coche con el que habían corrido, el número 29, con el que habían corrido Peter Rivson y Steve McQueen, las 12 horas de Sebring, en este caso utilizado por la productora para rodar la película,
con cámaras en el coche, tanto en el morro, ahí vemos la cámara, y ese bulto que tenemos en la zona trasera alojaba dos cámaras que apuntaban hacia atrás. En este coche pudo haber competido Steve McQueen. Él tenía intención de competir, ya fuera en este coche, ya fuera en el equipo Gulf, pero las aseguradoras no lo dejaron y por eso tuvo que después hacer pues todo el esfuerzo de imágenes posteriores que se muestra también en el vídeo que tenemos sobre el automóvil en el cine. Seguimos con el equipo Matra, que tenía estaba compitiendo en la categoría de 3 litros, en la de prototipos, como número 32, aunque tenía otros dos coches inscritos. Alfa Romeo, 4 coches, también en la categoría de 3 litros, con la larga, y ya después categorías inferiores, GTs, prototipos de 2 litros, el Ferrari 312 del año anterior de la escudería North American Racing Team, el debut de Ligier en Le Mans, ese es el primer Ligier que corrió en Le Mans, número 50, Porsches 911, Porsches más antiguos, un 910 y un 907, escuderías privadas, y más Porsche 911. En resumen, una carrera que hubiera sido apoteósica con esa cantidad de Porsches y Ferraris en igualdad de condiciones. ¿Qué pasó? Que la carrera se complicó porque empezó a llover y claro, todas las previsiones se fueron al tacho. Todos los coches de cola larga, que teóricamente tendrían que aprovechar su ventaja en la recta de Buenos Días por la velocidad, no pudieron aprovecharla, empezó a haber abandonos, accidentes y finalmente la carrera acabó con 7 coches clasificados, más el octavo que llegó con una distancia no suficiente, que fue precisamente la productora que quería estar en pista hasta el final para tener imágenes de toda la carrera. Esta circunstancia de Le Mans, Ferrari y Porsche en igualdad de condiciones no se ha vuelto a dar y se va a dar este año de 1923 en la carrera que está pendiente para el 10 y 11 de junio, que esperemos que sea apoteósica. Continuando por la temporada, nos vamos dentro del campeonato mundial, nos vamos a Watkins Glen. Aquí tenemos el coche, este coche, el número 8, es el mismo Porsche que había corrido en Le Mans con el número 18, que era de la escudería finlandesa AW, y a partir de esta carrera pasa a esa estructura de David Piper. Había tenido un accidente y bueno, está ahí en reparación y corre un poco con un mosaico de colores y bueno, a partir de este momento queda ligado a David Piper. De hecho es el número 35 que aparece ahí en Watkins Glen. Aquí tenemos un coche del equipo Salvos con otros colores, pero con el mismo esquema que habíamos visto en carreras anteriores. No hemos dicho que en Le Mans lo que es la carrera real la gana finalmente el número 23, después de todos estos avatares de abandonos, etcétera, etcétera. Es el número 23, que es el chasis que habíamos visto de color blanco en todas estas carreras anteriores, que era el chasis 23 de los fabricados. Y esta carrera casualmente llevaba el mismo dorsal y se pintó ya con el esquema del equipo Salvos. Y consiguió ganar la carrera. En lo que es la película de las 24 horas de Le Mans, recordemos que esta carrera también es famosa por haber sido la protagonista de la película, toda la película gira en torno al equipo Gulf y Steve McQueen empieza la película pilotando el coche número 20. A lo largo de la carrera se accidenta y pasa al número 22, perdón, al número 21. Recordemos que los pilotos podían cambiar de coche por cualquier circunstancia dentro del mismo equipo y digamos que apoya y ayuda al número 22, que es el que finalmente gana la carrera en la película. Aquí tanto en el vídeo como aquí en la exposición, en el rincón temático dedicado a cine y automóvil, tenemos ahí las miniaturas que se dedicaron después de los coches que se dedicaron después a rodar las imágenes posteriores para ensamblar con las imágenes reales de la competición. Ahí los tenemos.
Bueno, seguimos, perdón por la vuelta atrás, seguimos con la temporada, Watkins Glen, después nos vamos a Austria, al circuito de Zelvez, y ahí acaba la temporada oficial. Después hay muchas carreras de prototipos fuera de, digamos, el campeonato. Aquí tenemos una carrera en Francia, Manicus, con 2 coches del equipo Piper. Tenía tanto Porsches como Lolas, y anteriormente había tenido Ferraris. Aquí tenemos pues una carrera que se hacía conmemorativa del Salón del Automóvil de París, en el Autódromo de Montlhéry. Aquí también en Montlhéry otra carrera posterior, los 1000 kilómetros de París, fuera de campeonato. Aquí tenemos las 6 horas del Jarama, dentro de sus campeonatos nacionales, en donde tenemos este triplete de Porsche 908. El orden de entrada fue primero el número 1, segundo el número 3, tercero el número 2, el número 3 pilotado por Alex Soler-Roig. Aquí tenemos una carrera de final de temporada que era un clásico en Sudáfrica, ya a finales del año. Tenemos 2 Porsche 917 con publicidades típicas del mercado sudafricano, y ahí tenemos el debut. El Ferrari 512 había tenido pues, ciertos problemas a lo largo de la temporada y no llegó a competir al 100% con el 917, de hecho solo ganaron la carrera de Sebring, y están preparando el 512, lo que sería el EM mejorado, y a final de temporada debuta en esta carrera de Kyalami a nivel de preparación y la gana. ¿Qué pasa? Que para el año siguiente Ferrari abandona el proyecto del M y se pasa, ya pensando en la temporada siguiente de los prototipos, retoma el 312P y le pasa los 512M a las escuderías privadas, como se puede ver en el vídeo del año 71. Aquí tenemos una carrera muy típica de estos años, donde había competiciones masivamente de distintas categorías, de distintos tipos de competición, y aquí ya fue una idea que fue el Maratón de la Ruta, una serie de carreras que se hicieron a lo largo de 4 o 5 años en el circuito de Nürburgring. En este año de la temporada 70 se hizo una carrera de 86 horas, pero el año siguiente se llegó a 94. En esta hubo un triplete de Porsches 914 dedicados a GTs, estas carreras. Luego aquí tenemos también el campeonato de 2 litros, que se competía también a nivel europeo, por prototipos, pero de 2 litros. Había un campeonato específico. Ahí tenemos un Abarth, ganador del circuito de Enna-Pergusa. Aquí tenemos también otra curiosidad, que es un Porsche 917. Se había fabricado una unidad Spider para la Can-Am en el año 69, y se mandó para Estados Unidos, y allí continuó su propio desarrollo. Y la unidad que quedó en manos de la fábrica de Porsche se utilizó para test durante todo el año 70, y hicieron varias pruebas comparativas para ver si era mejor utilizar el 908-3, este que habíamos visto en los circuitos tipo Nürburgring y Targa Florio, o un 917, digamos, aligerado, etcétera, etcétera. Aunque se utilizó en la práctica anteriormente a estas fechas el 908-3, se comparó, no obstante, posteriormente para ver por los resultados reales, ¿no? Porsche siempre estaba trabajando todo tipo de variables. Aquí tenemos el Tour de France, que es una carrera un poco especial, combinada de varios tipos de pruebas, alguna carrera en circuito, algún tramo de rally, alguna carrera en cuesta, y todo después hace una combinada por puntos. La victoria general, bueno, aquí había que correr con copiloto en los tramos de rally, los tramos tipo rally, digamos. Aquí tenemos el ganador absoluto, que es un Matra, ya vemos preparado para llevar un copiloto, y en GT ganó este Porsche 911, que pasó a la historia porque, dado el reglamento de esta prueba, se podía aligerar al máximo, y aquí tenemos el que está considerado el Porsche 911 más ligero que ha corrido a nivel oficial en toda la historia. No llegaba a los 800 kilos.
Aquí tenemos documentación de las 24 horas de Le Mans, libro específico y lo que es el anuario oficial del año 70. Vamos a cambiar de categorías, nos vamos a la Can-Am. Aquí tenemos un coche que se convirtió en mítico también, el Chaparral 2J, característico porque tenía, siguiendo con los experimentos aerodinámicos que hizo siempre su fabricante, Jim Hall, tenía un motor auxiliar que lo que hacía era evacuar el aire debajo del coche. El coche iba cerrado los laterales con una especie de metacrilato y eso hacía que se pegara al suelo como una ventosa. Lo excluyeron, digamos, las competiciones alegando que expulsaba hacia atrás mucha basura, piedras, etcétera, y que era peligroso para los demás. Esta temporada la ganaron los McLaren, concretamente lo ganó Denny Hulme, porque Bruce McLaren se murió haciendo pruebas precisamente de un coche de la Can-Am en el circuito de Goodwood. Aquí tenemos un Autocoast, otro McLaren, una versión anterior. Coche curioso porque tiene, digamos, en su decoración un circuito de slot. Es de los pocos que tenían publicidad de este tipo de miniaturas, como las que se utilizan en este museo, en esta exposición. Aquí tenemos BRMs, estos de 3 colores. Aquí tenemos una versión final de temporada del Chaparral 2J. Y aquí un globo sonda que mandó Toyota en Japón. Se hacían sus propias competiciones con este reglamento de la Can-Am, donde prácticamente no había ninguna limitación. Y aquí llevamos un coche con doble turbo, Toyota ya ensayando. Ahí tenemos los turbos por detrás del motor. Y es un coche que no llegó a competir, pero que hubiera sido pues un acontecimiento, un coche japonés en Estados Unidos, como sí que ocurrió en otras categorías, y muchos años después ya imponiéndose incluso. Aquí tenemos, vamos a competiciones de turismos. Vamos a empezar por los Estados Unidos. Aquí tenemos la NASCAR, que era una competición que ya venía pues, tradicional desde los años 50, o incluso antes. Y tenemos un año aquí increíble porque se homologaron estos kits aerodinámicos. Se les fue un poco de las manos, la reglamentación permitía que haciendo series de 1000 unidades casi pudieran hacer cualquier cosa, y hubo un fabricante, el grupo Dodge, con los Dodge y los Plymouth, que sí que se metieron a hacer estos kits aerodinámicos y los homologaron para competir. Y compitieron esta temporada del 70. De hecho, el campeón fue el Bobby Isaac con ese número 71. Y este coche, que es el de Richard Petty, características, colores de Richard Petty, número 43, color azul, también es popular porque sale en la película Cars, con la escudería de Inoco. Y aquí, bueno, en esta exposición, siempre que han venido niños, han salido viendo que había un coche de la película Cars. En cuanto se les decía que lo localizaban enseguida. Y eso nos servía pues, para hablar del tipo de coches que salían en Cars, y todos conocieron este coche y salieron de la exposición sabiendo que Rayo McQueen debe su nombre a Steve McQueen. Bien, aquí tenemos otra competición americana que es la Trans Am, como ya habíamos visto en el 69. Los coches pequeños, digamos, del mercado americano, los grandes iban para la NASCAR, las berlinas familiares, los coches para los chavales jóvenes, los llamados pony cars, por ser pequeños para el mercado americano, tenían su propia competición. Estamos hablando del final de la edad de oro del capitalismo, donde los crecimientos de las marcas permitían pues, cualquier tipo de planteamiento de competición, cualquier inversión. Y en esta temporada del 70 tenemos todas las marcas de Detroit participando en la Trans Am. Por un lado tenemos a Ford. Dentro del mismo grupo automovilístico tenemos a Plymouth y tenemos a Dodge, los Plymouth azules y los Dodge de color limón. Del equipo de la compañía, del grupo industrial General Motors, tenemos los Chevrolet, el número 3 y el número 1, y el Pontiac
Firebird, y aquí tenemos de la American Motors el Javelin. Y luego incluso algún coche europeo en la categoría, en la segunda categoría, la categoría auxiliar. En cuanto también a más coches de turismo, ya pensando más a la europea, tenemos coches de rally. Todavía el Campeonato del Mundo no había empezado, empezó en el año 73, pero había Campeonato de Europa y había Campeonato de Copa de Marcas a nivel mundial, una copa en la que se pretendía ya pensar en el Mundial cuando llegara su momento. Y también carreras de turismo en circuito. Aquí tenemos los Alfa Romeo y alguna incursión de coches americanos también. El Rally Copa del Mundo es un rally que se hizo solamente este año y que tiene pues muy característico de las circunstancias, ¿no? de estos años. En el año 66 se había ganado el Mundial de Fútbol Inglaterra, y el Daily Mirror, un periódico inglés, se le ocurre hacer un mundial, una carrera de rallies, de coches, un rally, desde Londres a México, dado que la Copa del Mundo del 70 se iba a celebrar en México. Y el rally tenía 25.000 kilómetros. El París-Dakar se puede quedar en un juego de niños al lado de esto, no el actual, que es todavía más brutal, pero 25.000 kilómetros en estos coches pues era una auténtica proeza. Los coches preparados para esta competición específicamente, con todo tipo de accesorios para poder llevar recambios, etcétera, etcétera. Bien, y finalmente vamos a acabar la temporada con la Fórmula 1. Fórmula 1 que tiene muchos detalles importantes de este año. El principal es el debut del Lotus 72, ese coche número 2, número 10, que es el primer coche de Fórmula 1 que pierde el radiador en el morro, traslada el radiador del morro a los laterales del coche, a esas estructuras cuadradas con tomas de aire que se les empezó a llamar pontones laterales. Eso significa que el layout del coche cambia completamente, y ese layout que prácticamente ha llegado hasta nuestros días. Ahí tenemos después pues, otro Lotus 72 de equipo privado, un Tyrrell Ford, un McLaren, número 16, y los March. Estos March tenían una característica, fijaros que esos laterales, aunque no tenían pontones, no tenían radiadores, esos laterales querían ya ser un perfil de ala invertida, un poco el concepto que se utilizó después para hacer el efecto suelo, pero claro, todavía no tenían la conciencia de cerrar los laterales, de irse a las faldillas, pero es un poco el primer boceto de lo que después fue el efecto suelo. Y aquí tenemos un Lotus 49, ya pues de sus últimas utilizaciones, todavía se sigue utilizando en algún equipo privado. Bueno, decir que este año termina con el campeón Jochen Rindt, con este Lotus 72, pero el Jochen Rindt tiene un accidente en los entrenamientos del Gran Premio de Monza, en Italia, faltando todavía dos carreras para el final del campeonato, pero tenía tanta ventaja, había ganado 5 carreras seguidas con este coche, que se proclama campeón, y es la única vez que fue un campeón a título póstumo. Y con esto dejamos cerrada esta mítica temporada de 1970. Gracias.